Hola, buenas noches, Dios los bendiga. Nuevamente estamos acá compartiendo esta enseñanza que se había cortado por el mal tiempo acá en Misiones. Bueno, el título de la enseñanza le habíamos puesto La fe que es en Cristo Jesús. ¿Recuerdan? Veníamos hablando mucho sobre esta fe, la fe del Evangelio, la fe que es en el Hijo de Dios. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, dijo Pablo en Gálatas 2:20. Y hoy vamos a ver que esta fe siempre fue, es y será hasta el fin de los tiempos en Cristo Jesús. Vamos a ver el origen, cómo comenzó y todo. Así que vamos a la palabra. Hebreos capítulo 11, versículo 1. Dice así: es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Quiero que presten atención a esta última parte del versículo porque es la convicción de lo que no se ve. Me gusta leer este versículo en la versión Pesita, que dice así: ahora bien, la fe es la convicción de las cosas que se esperan como si ya fueran realidad, y es la revelación de las cosas que no se ven. Tremendo. Es la revelación de las cosas que no se ven. ¿Qué es lo que nosotros esperamos como si fuera ya una realidad? De la revelación de las cosas que no se ven y de la revelación de las cosas que eran para los creyentes de antaño. ¿Qué es esto? Esto es algo muy tremendo, porque siempre la fue, desde un principio vamos a abordar este tema, fue en Cristo Jesús, solamente que antes estaba basada en el Mesías y nosotros hoy por hoy sí la basamos en Cristo Jesús nuestro Señor. Pero vamos a ver en detalle esto. Dice el versículo 2, porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos, por seguir esta fe, esa convicción de lo que no veían, como si fuera una realidad para su vida, ¿no es cierto? De la revelación dada a ellos. Tremendo esto. Fíjense, ahí nomás en el capítulo 11, el versículo 24, 24. Dice: por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Este es un ejemplo muy tremendo. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Es un ejemplo maravilloso para nuestro día y tiempo. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de ¿qué? De Cristo, que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Qué tremendo es. Él rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón y de gozar de todo lo que tenía a su disposición como ser un príncipe prácticamente. Dice, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo. Esa era la fe, la certeza de su fe, la convicción de lo que no veía. Él todavía no sabía. Cristo es el ungido, el elegido, el que iba a venir a salvar al pueblo de Israel. Esa era su fe y la fe de los antiguos que poco a poco vamos a ir desarrollando en este tema. Pero esto es un gran ejemplo para nosotros, porque si una persona se pusiera en el lugar de Moisés y viera después de todo lo que viene pasando su pueblo, que él de repente tenga el privilegio de todas estas cosas, diría, bueno, gracias a Dios. No, no, no. Él rehusó este tipo de cosas. Rehusó. Nunca es la voluntad de Dios que el creyente
deje la recompensa que tiene en Cristo por lo que le ofrece el mundo. Era lo que le ofrecía para dejar su fe. Dice, porque tenía puesta la mirada en el galardón. El galardón que nosotros tenemos en Cristo Jesús es mucho mayor que cualquier cosa que nos pueda ofrecer el adversario, el diablo, en este mundo. Eso lo tenemos que ver, es mucho mayor que cualquier título denominacional, religioso, filosófico. Recuerdo una vez me ofrecieron dejar todo eso y volver a coordinar acá para nosotros. No, porque yo no elegí la palabra para mentirle a la gente, sino que la elegimos para transmitir esta fe que es en Cristo Jesús. Algo tremendo, ¿no? El ejemplo de Moisés. Fíjense, Colosenses capítulo 1. Vamos a ir viendo cómo se desarrolla todo esto y cómo siempre esto sucedió así, porque resulta que nosotros escuchamos a muchos creyentes y muchos de nosotros aprendimos, tenemos que creerle a Dios, que es la fe, ¿viste? Tenemos que tener creencia a Dios, hay que creerle a Dios y hablamos de la creencia a Dios y cómo tenemos que hacer la creencia a Dios, pero poco se le nombra a nuestro Señor Jesucristo, y fuera de nuestro Señor Jesucristo es muy difícil creerle a Dios. Versículo 15, capítulo 1, versículo 15 dice, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades, todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda la plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. De su cruz. Él cargó su cruz, que fue el pecado de todo el mundo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros vivo y sin mancha e irreprensible delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes ¿en qué? En la fe. Esa fe, este creyente, este gran hombre, Moisés, permaneció fundado. Y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, de la cual yo, Pablo, fui hecho ministro, dice. Si permanecéis fundados en la fe, dice la palabra, en esta fe que se debe de predicar hasta lo último de la tierra. Pero acá vemos que siempre esta fe fue la voluntad de Dios desde antes. Vamos a Romanos, por favor. Romanos capítulo 10. Este versículo es tan chiquito, pero es tan tremendo, que hoy vamos a estudiarlo un poquito más y vamos a ver lo que Dios nos dice acerca de esta palabra. Versículo 17 dice, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios, dice la Reina Valera. Fíjense, los textos más antiguos dicen por la palabra de Cristo. Pero si vamos a ser un poquito más exacto en esto, cuando dice palabra, esa es la palabra griega grema, que significa escrito. Los escritos, cuando uno escribe,
los escritos. O sea que una traducción más exacta sería, así que la fe es por el oír y el oír por los escritos de Cristo, o acerca de Cristo, que trata desde Génesis hasta Apocalipsis. Tremendo, tremendo. Por eso todo fue creado en Él y para Él y todo por medio de Él. Toda la creación, toda de Dios, siempre se basó en nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestra fe. Esta palabra comunica esa fe. Con esta fe nosotros accedemos a Dios. Tremendo, tremendo. Y si vamos a hablar de la fe que es en Cristo Jesús, no podemos dejar de hablar de el Padre de todos los creyentes, que fue este gran hombre también, Abraham. Vamos a Hebreos capítulo 11, por favor, de nuevo. Hebreos 11. Fíjense, antes de llegar a Abraham, dice, versículo 3, por la fe, esta fe que es en Cristo Jesús, entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tremendo versículo. Y el versículo 8 comienza, por la fe también Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que iba, que había de recibir la herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por esta fe, Abraham respondió a Dios. Obedeció, porque él entendió la fe, que era la certeza de lo que él esperaba, como si fuera de las cosas ya hechas realidad, de la revelación de lo que no se veía. Ese galardón que Moisés vio, que era para él mayor, como Abraham, todo lo que tenía y todo lo que ofrecía en ese mundo, entonces los dos obedecieron a él. Bueno, Moisés aprendió seguramente de estos relatos de Abraham, que fueron transmitidos de generación en generación. O acá el padre de todos los creyentes, el que empezó, el que fue uno de los que comenzó esto y que se le llama el padre de los creyentes, la palabra de Dios lo llama así, Dios mismo lo llama así, el que mostró plenamente esta fe, ¿entiendes? Vamos a ver esto sobre Abraham. Vamos a Génesis 12. La palabra de Dios es apasionante cuando verdaderamente estamos en comunión con Dios por medio de nuestro Señor y con nuestro Señor de parte de Dios, para así entenderla y practicarla como estos grandes hombres las practicaron, y acceder así a los beneficios y a esos galardones que ellos anhelaban para sus vidas. Capítulo 12, versículo 1. Pero Jehová había dicho a Abraham, vete de tu casa y de tu parentela, y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Imagínate vos que Dios te diga algo así. De repente trabajaste toda tu vida para tener tu casa, ahí está establecido, todas tus comodidades, todo. Agarra tu bolsa, tu bolsito, tu ropa y salí acá para el sur. Yo te voy a decir, ¿a dónde vas? Dice que por la fe Abraham hizo eso. Por la fe que es en Cristo Jesús. Dice, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré,
y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendiciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren, maldiciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. ¡Qué promesa! ¡Qué galardones! Esa promesa nos alcanzó a nosotros, quiero decirle, ahora vamos a verlo, pero ¡qué promesa! ¿Mm? Y se fue Abraham, dice, como Jehová le dijo, y Lot fue con él, y era Abraham de edad de 75 años, cuando salió de Aram. 75 años tenía este hombre. Oh Dios, tengo 75 años, vos sabés lo que salí, dejar todo lo que hice. No, sin dudar. Era la certeza de lo que él esperaba, como si fuera hecho realidad, de la revelación que no veía. Estaba convencido de que eso era mucho mejor que lo que él tenía y que valía la pena a pesar de la edad que tenía. Valía el esfuerzo. Vale el esfuerzo nuestro Señor. Vale el esfuerzo nuestro Dios. Como Moisés, valía el esfuerzo de dejar todo eso que le ofrecía al mundo por el galardón en los vituperios de Cristo. Vale ese esfuerzo. Sí que lo vale. Tomó pues a Abraham a Sarai su mujer y a Lot, hijo de su hermano, y todos sus bienes que habían ganado y a las personas que habían adquirido en Aram, y salieron para ir a tierra de Canaán. Ahí ya le dio dirección. Ahí ya le dio dirección. Bueno, para el norte tenés que ir. Ahora, salieron para ir a la tierra de Canaán y a la tierra de Canaán llegaron. Tremendo. Fíjense el versículo 6. Pasó Abraham por aquella tierra hasta el lugar de Siquén, hasta el encino de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Cananeo estaba entonces en la tierra. Y el versículo 7 es especial. Y apareció Jehová a Abraham y le dijo: a tu descendencia daré esta tierra. Y edificó allí un altar a Jehová, quien le había aparecido. Bueno, uno lee así en la Reina Valera y medio que no lo ve con tanta exactitud, pero este versículo se ve mejor. Vamos a Gálatas, capítulo 3. Gálatas 3. Yo tengo que llegar yo primero. Versículo 16. Dice: ahora bien, decía Pablo a los Gálatas, y le va a citar este versículo, a Abraham le fueron hechas las promesas, y a su simiente, ese es, y a tu descendencia, daré esta tierra, y a su simiente. No dice y a la simiente, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es ¿quién? Es Cristo. Tremendo. Esa era la fe que él tenía, que siguió esa fe. Esa promesa de Dios es la fe que él arraigó en su corazón, por la cual él vivió, seguramente mucho antes, porque para tener ese llamado, Abraham habrá sido un hombre que siempre respondió a Dios, y a partir de ahí, siempre, él fue el que
dio los pasos y por ello fue llamado el Padre de todos los creyentes. La fe que es en Cristo Jesús. Es algo apasionante, tremendo. Romanos 4. Vamos a seguir hablando de este gran hombre. Romanos 4. Versículo 1. ¿Qué pues diremos que halló Abraham, nuestro padre según la carne? Porque si Abraham fuere justificado por las obras, tiene que gloriarse, pero no para con Dios. Claro, tenía muchas cosas, ¿no? Pero para gloriarnos en Dios había que responder a esta fe, obedecer, como decía Génesis. Y él salió a obedecer. Porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Qué maravilloso versículo. Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ahí nomás vamos a Génesis 15. Esto es algo que tenemos que verlo. Tenemos que verlo porque son historias verdaderas, mi hermano. No son historietas mágicas, son historias verdaderas. Capítulo 15, versículo 1. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham. Claro. Cuando vos estás creyendo, si tenés esa fe, tenés esa relación con Dios, porque es la fe que es en Cristo Jesús y Él es el camino para llegar a Dios. Tenés esa comunicación y tenés esa ida y vuelta con tu Padre. Y respondió Abraham: Señor Jehová, dijo, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole. Todavía yo estoy esperando tu promesa. Salí, tu promesa. Yo creo tu promesa. No te olvides de tu promesa. Te Abraham un loco. Y he aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino la palabra de Jehová diciendo: no te heredará este, sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y le llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y las estrellas, si la puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. ¿Y qué dice la palabra? Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Tremendo, tremendo. Porque de esto se trata la comunicación. Abraham dejó todo, estaba cómodo, tenía todo, dejó todo, él le creyó a Dios. Salió a los 75 años. Llegado a un cierto punto le dijo: Señor, no soy un hombre joven, todavía no me diste la prole, no te olvides de tu promesa. Mirá que en cualquier momento me va a heredar a este esclavo nacido en mi casa. Y ahí vino la palabra de Dios otra vez para confortarlo, energizarlo y mantenerlo. ¿Y qué dice?
creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Tremendo, tremendo. Romanos capítulo 4. Romanos 4. Siempre la fe de la que hablaron todos los creyentes, de la que profesaron todos los que creyeron, siempre fue en Cristo Jesús. Nunca se basó en otra cosa. Nunca hubo un directo con Dios, sino que fue por medio de esa fe en Cristo Jesús. Ellos creían y se movían y en base a eso tenían una comunicación con Dios. Como nosotros hoy tenemos una comunicación por medio de nuestro Señor Jesucristo con nuestro Padre. Por esa misma fe que tenían ellos, solamente que hoy nosotros tenemos más privilegio que ellos tal vez anhelaban. Tremendo esto. Versículo, a ver, 18, hablando de Abraham, dice, él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de mucha gente. Así será tu descendencia, le dijo Dios. Te heredará un hijo y tu descendencia a partir de ahí, así será. Conforme lo que se le había dicho, así será tu descendencia. No sé para qué yo explico si acá está escrito, dice. Y no se debilitó en qué, en la fe. No, porque era Dios quien instituyó esta fe, fue nuestro mismo Padre Celestial, fue nuestro mismo Dios. Desde antes de la fundación del mundo siempre fue de reunir todas las cosas en Cristo, dice la palabra. Así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que ya estaba como muerto, siendo de casi 100 años. Como el 75 salió estando en los 100 años más o menos, le tuvo Isaac. Era lógico que a Abraham le vuelva a preguntar a Dios, ¿no me has dado prole? Era lógico. O encima, la esterilidad de la matriz de Sara. Tenía cosas por las que le podían llegar a perturbar. Como Moisés tuvo cosas que le perturbaban seguramente ahí, de todas esas riquezas y privilegios que tenía. Pero cuando vino la palabra de Jehová, ellos desecharon totalmente todo eso y se quedaron en la fe. No se debilitaron en la fe. Plenamente, dice, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció ¿en qué? En esa fe. Dando gloria a Dios. Si realmente nosotros vamos a dar gloria a Dios, tenemos que fortalecernos en esta fe como estos hombres, en la fe que es en Cristo Jesús, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solo con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a quién, a nosotros, mi hermano. Ahora nosotros somos los autores de esta historia, de esta verdadera historia en Cristo. Es un privilegio y un honor llevar adelante esta fe. Y a quienes ha de ser contada, esto es a los que creemos en el que levantó de los muertos, ¿a quién? A Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestra transgresión y resucitado para nuestra ¿qué? Justificación.
Nosotros somos los que profesamos y confesamos esta fe en nuestro diario vivir. Por eso le hacemos Señor de nuestra vida, todos los días de nuestra vida. Porque esta fe tiene grande galardón. Es la fe verdadera. No es creer que el pasto es verde, es creer en la promesa de Dios, en lo que nos prometió en Cristo, como le prometió a ellos en Cristo ciertas cosas, nosotros también nos prometió en Cristo, y nos promete en Cristo. Y la palabra de Dios se cumple, mi hermano, como se fue cumpliendo, y vino la fe. Vino esta fe. Miren Hebreo 11. Hebreo 11. Versículo 39. Y todos estos, aunque alcanzaron buen testimonio mediante la fe, esa fe que tenían en Cristo Jesús, no recibieron lo prometido. Tremendo, pero ellos persistieron, aunque no habían recibido a su rey y no los había librado. Ellos sabían que era verdad, que era algo, que era lo más tangible para la vida de ellos. Porque aunque no lo ves, esta fe es lo más tangible para nuestras vidas. La fe que es en Cristo Jesús. Proveyendo Dios alguna cosa mejor para nosotros. Para que no fuesen ellos perfeccionados aparte de nosotros. Capítulo 12. Por lo tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso. Mi hermano, como se despojó Moisés, como se despojó Abraham. Abraham se le dijo, anda para allá, y bueno, vamos para allá, dejamos todo acá, la parentela, la casa, todo. ¿Viste? Vamos todos para allá. Y del pecado que nos asedia. Eso es lo que le asediaba en ese palacio a Moisés, y quién sabe si no a nuestro padre, los creyentes, Abraham, en donde estaba. Dice, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en ¿quién? En Jesús, el autor y consumador ¿de qué? De la fe, mi hermano. Dios es el que hizo esto, y el autor de esto, todo, de esto, es nuestro mismo Señor Jesucristo, nuestra fe. El autor y consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra de Dios. Dicho sea de paso, dice la palabra que nosotros espiritualmente estamos sentados en los lugares celestiales con él. Esto es algo que no cabe en nuestra mente, pero que si la palabra de Dios, si Dios lo dice, es la fe en nosotros. Es nuestro Señor. Es algo irrefutable, es algo que es así y punto. Tremendo esto. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de los pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Ese es el sentido, mi hermano. Nosotros no debemos permitir cansarnos hasta desmayar. Para eso tenemos la palabra de Dios,
Para eso tenemos a nuestro Señor Jesucristo y para eso nos tenemos a nosotros, el cuerpo de Cristo, la fe del Evangelio, la fe que es en Cristo Jesús, la fe que es en el Hijo de Dios, la cual nos salvó y nos justificó y nos sentó en los lugares celestiales. Pero tuvo que pasar todo esto para que hoy sea algo vivo en nuestros corazones, como lo fue vivo en el corazón de Abraham y de Moisés y estos grandes hombres que se movieron por esta fe hacia adelante. Tremendo esto. Esta fe comenzó a cumplirse, como quien dice, cuando Lucas, capítulo 2, veamos un poquito la historia. Mateo, Lucas, capítulo 2. Capítulo 2, versículo, vamos a leer el 10. Pero el ángel les dijo, no temáis, se le apareció a los pastores que estaban en vigilia ahí, porque aquí os doy buenas nuevas, os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es ¿quién? Que es Cristo, mi hermano, el Mesías, el ungido, su fe, el Señor. Ahí comenzó a cumplir su palabra a nuestro Padre. Para nosotros, los que confesamos esta fe y profesamos esta fe, Dios nuestro Padre ya la cumplió. Esa es la fe, la certeza en lo que esperar como si fuera hecho realidad, que vamos a ser transformados y semejantes a Él en Él, que todo este cuerpo de corrupción va a ser eliminado y vamos a tener un cuerpo semejante a Él, y toda la corrupción va a desaparecer de nuestras vidas porque Él pagó un precio por nosotros y nos justificó, mi hermano. Acá comenzó el gozo y alegría de los creyentes que estaban en esa época. Como también fue profetizado en Génesis 3:15, pero desde antes la simiente prometida. Acá es donde comenzó a latir los corazones de que esto se estaba volviendo una realidad. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 3. Tremendo esto, mi hermano. 3, versículo 14 dice: pero persiste tú, le dice Pablo a Timoteo acá, inspirado, ¿no?, en lo que has aprendido y te persuadiste sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido la Sagrada Escritura, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. ¿Por la qué? Por la fe. Nosotros fuimos hechos salvos por la fe que es en Cristo Jesús. ¿Qué es en Cristo Jesús? ¿Vieron? Acá lo dice claramente. Esta fe siempre fue en Cristo Jesús. Esa es la fe de la salvación. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón, esa es la fe, serás salvo. Que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es nuestra fe. Fuimos hechos salvos, mi hermano. La fe que es en Cristo Jesús, la que los antiguos anhelaban y que nosotros recibimos. Tremendo esto.
Fíjense, primera de Pedro, capítulo 1, versículo 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de ¿qué? Esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo, ¿verdad?, que estaba en ellos, el cual anunciaba de antemano los sufrimientos de Cristo y la gloria venidera tras ellos. A esto se le reveló que no para sí mismo, sino para nosotros ministraban las cosas que ahora os son anunciadas por los que os han predicado el Evangelio de la fe de Jesucristo, por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas en las cuales anhelaban mirar los ángeles. Tremendo esto. Es una locura, como decimos los argentinos. Una locura. Primera de Timoteo, capítulo 3. Dice, primera de Timoteo, capítulo 3, porque los que ejercen bien el diaconado, los servidores, los que sirven, no los que tienen títulos, los que verdaderamente sirven en esta fe, la fe del Evangelio de Cristo, la fe que dice en Cristo Jesús, los que sirven a Cristo, los que sirven al cuerpo de Cristo, estos servidores ganan un grado honroso y mucha confianza en qué, en la fe, mi hermano, que es en Cristo Jesús. El único lugar donde ganar un grado honroso y mucha confianza es en la fe que es en Cristo Jesús. Al 100% estamos hablando. Hay muchas cosas que tienen honra, obviamente, pero no hay mayor honra que servir a Cristo y al cuerpo de Cristo. Para Dios no hay mayor honra. Un grado honroso y mucha confianza en la fe. Y así como Abraham le dijo, mira que no me diste problema, nosotros también tenemos que, un grado honroso, Dios, no te olvides, porque servimos a Cristo. Y a veces hacemos esos sacrificios, salimos como Abraham, rehusamos un montón de cosas que ofrece el mundo por esta fe, por el amor a esta fe. Y es lo que corresponde, tomando el ejemplo de nuestro mismo Señor. Romanos 10 de nuevo. Fíjense cómo esto es para que nos gocemos, hermanos. Esto para que nos gocemos, porque nos estamos hablando acá cosas que no se habló antes. Versículo 7, vamos a leer como corresponde. Así que la fe por el oír y el oír por los escritos de Cristo. Pero fíjense lo que dice el versículo 16, más no todos obedecieron al Evangelio. ¿Qué Evangelio? Pues Isaías dice, Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Quién ha creído en nuestro anuncio? ¿A dónde está eso? ¿Cómo sabemos que se refería a la fe acerca de los escritos de Cristo? Isaías 53, por favor. Isaías 53 dice el 1, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Esto es lo que cita el Romano. Pensé, qué locura. ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él ni hermosura le veremos, mas sin atractivo para que le decíamos. Acá empieza a describir
la fe. Despreciado y desechado entre los hombres, valor de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores. Nosotros que le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido, mas él herido fue por nuestras rebeliones y molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Me está hablando de la profecía de nuestro Señor Jesucristo. Eso era lo que decía Pablo: ¿quién ha creído en nuestro anuncio? Así es que por la fe por el oír, y el oír por los escritos de Cristo. Esta fe que profesaba Isaías es la que estaba comentando Pablo. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Él fue el autor, él es el autor, y será el autor y consumador de esta fe. La palabra de Dios hecha carne, el Logos, quien vino a representar la misma palabra de Dios, esa que siguieron los antiguos y que indagaron para nosotros, que le fue revelado que no era para ellos sino para nosotros, básicamente aprovechar esta fe. Hermano, ¿qué estamos haciendo? Si estos grandes hombres rehusaron un sinfín de cosas del mundo y no era para ellos, sino que administraban para nosotros, ¿qué estamos haciendo nosotros? Tenemos que aprovechar esta fe. Como ellos, rehusar un montón de cosas y afirmarnos en nuestro Señor Jesucristo, porque esa es la voluntad de Dios, para así establecernos en nuestro mismo Dios, porque solamente en Él y por medio de Él lo vamos a hacer, no en una filosofía hueca, en una religión, en una denominación, en nuestro Señor. Así es. Usted indaguen más profundamente esto si quieren, pero esto es así. Fíjense Romanos 1. Romanos 1. Dice, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Estamos hablando de la salvación, de la fe que es en Cristo Jesús, de ese evangelio de la fe. Y al judío primeramente y también al griego. Porque en el evangelio la justicia de Dios se revela ¿cómo? Por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Por esa fe nosotros vivimos, señores. Por esa fe nosotros estamos firmes en nuestro Señor Jesucristo. Por esa fe que es nuestro Señor Jesucristo, predicamos a Cristo. Salimos de nuestro confort. Rehusamos los deleites de este mundo. Desechamos todas esas cosas. Nos movemos juntos en nuestro Señor, porque grande es nuestro galardón, porque esto es para nosotros, mi hermano. Aprovechemos esto. Aprovechemos esto. ¿Cuánto vamos? Sí. Segunda de Timoteo capítulo 1. Es un privilegio y un honor poder acceder a esto. Dice que según nos escogió en Él
antes de la fundación del mundo para que fuésemos hechos santos. ¿Eh? Mediante esta fe. Tremendo es. Segunda de Timoteo capítulo 2, capítulo 1, versículo 3 vamos a leer. Como te regué que te quedases en Efeso cuando fui a Macedonia para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. ¿Estoy yo? No, estoy leyendo primera de Timoteo, perdón. Segunda de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Doy gracias a Dios, al cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día. Esa es la fe. Cuando Jesucristo oró por todos los que íbamos a creer, como Él marcó, como esa fe nos dio el ejemplo. Deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria de la fe, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti. Esto se nota que es verdadero, cuando lo vivís se nota realmente, produce un impacto, y ese impacto produce un resultado. El resultado que Dios espera, porque dice que Dios no envió su palabra y no volverá a él vacía, sino que hará eso para lo que él la envió. Ese es el impacto de la fe, lo cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Tremendo. Tremendo privilegio de estas mujeres, comenzando de los abuelos, la abuela, transmitieron esta fe. Como la palabra te enseña a este gran honor de nosotros de transmitirnos a los que nos siguen la palabra de esta fe, sin ningún tipo de contaminación, como la recibió en Moisés, porque seguramente la aprendió de su madre, que era la nodriza de él. Si ustedes leen la historia de Moisés, que era la esclava de la hija de Faraón, de quien aprendió también seguramente las historias de Abraham, y tomó ejemplo y se fortaleció en esa fe, como lo hizo Abraham también, escuchando acerca de Noé y de Enoc, que fue traspuesto para no ver muerte, tanto que Dios lo amaba, ¿no es cierto? Y todas esas historias tremendas que se transmitieron de generación en generación, de abuelos a padres, padres a hijos, abuelos a nietos. Qué gran ejemplo para que crezcan sin ningún tipo de contaminación y el día de mañana puedan tomar esa decisión. Así como la tomó Moisés, como la tomó Abraham, y como la tomó Pablo, como la tomó nuestro mismo Señor Jesucristo, que enmudeció y no abrió su boca ante el ataque del adversario, porque Él era el autor. Él es el autor y será el autor y consumador de esta fe. Tremendo esto. Y ahora sí podemos leer, mi hermano, con gran entendimiento, Gálatas, capítulo 3, con gran entendimiento de la Escritura, que va a producir un gran gozo en nosotros. Fíjense lo que dice el versículo 23. Pero antes que viniese la fe, esa que vino en Lucas 2:11, antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera,
como si fuera hecho realidad, dice la Peshita, de la revelación que no se ve. La cosa que iba a ser revelada. Pero venida la fe, gran versículo, ya no estamos bajo algo. Pues todos soy hijo de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Es tremendo, esto era para nosotros, mi hermano. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de quién somos, de Abraham. Por eso decimos que Él es el Padre de los creyentes de nosotros. Y herederos según la promesa. A nosotros nos alcanzó la promesa. Tremendo esto. Por la fe que es en Cristo Jesús. Amén. Gloria a Dios y al Señor Jesús. Dios le bendiga y cerramos esta enseñanza. Padre, en el poderoso nombre de tu maravilloso Hijo Jesucristo, nuestro Señor y hermano, te agradecemos por tanto para nosotros, por poder transmitir esta fe que es en Cristo nuestro Señor, tu Hijo, y a vos, Señor, por acompañarnos a hacer esto en el día a día, siendo el Señor de nuestra vida, la cabeza de nuestras iglesias, a quien servimos, todos juntos uniéndonos en vos, según la voluntad de nuestro Padre, como vos nos lo enseñaste y nos lo enseñás día a día. En tu nombre, Jesucristo, agradecemos todo esto. Amén. Dios los bendiga, hermanos.